Bueno, aquellos que estuvieron conversando hasta aquí conmigo, igualmente les voy a decir bienvenidos porque supongo que algunos compañeros van a ir sumándose en la grabación de la clase. Lo primero es presentarme. Yo soy Matías Lafuente, soy uno de los docentes de la cátedra. Y acá, como ustedes saben, ya estamos después de haber pasado Derecho Administrativo, la parte teórica, empezamos a trabajar en la praxis del Derecho Administrativo. Y vamos a centrarnos y a nuclearnos fundamentalmente en tres esquemas, son tres ejes de procedimiento administrativo, y nos toca trabajar con la impugnación administrativa, pero vamos a analizar el régimen de Nación, Río Negro y Neuquén, tal como lo vinimos trabajando durante la cursada. Yo no voy a explicar nuevamente todo lo que ya vimos en la cursada, pero sí quiero dejar algunos rasgos generales que le van a permitir hacer los trabajos prácticos que tengo previstos para este módulo. Les cuento que si entran al módulo que dice Matías Lafuente, porque está con mi nombre, van a ver que vamos a trabajar impugnación administrativa, que yo le subí algún material de consulta y de lectura, y a su vez subí dos trabajos prácticos. Uno que está analizado desde el procedimiento administrativo en la provincia de Río Negro, y otro analizado desde el procedimiento administrativo en Nación. Neuquén lo dejó afuera porque específicamente con José, probablemente, que es juez en el contencioso de Neuquén, trabajen en profundidad Neuquén. Por esa razón no toco Neuquén en esta oportunidad, más que contarle dos o tres cositas. Esos trabajos prácticos de los que les estoy contando, que son bastante sencillos porque tienen que ver con hacer una presentación administrativa. No les quiero decir por ahora si es reclamo o impugnación, en función de que es algo que van a tener que analizar ustedes. Recuerden que yo voy a reclamar cuando estoy pidiéndole a la administración pública que se pronuncie sobre algo que no se pronunció, y voy a impugnar cuando ya exista un pronunciamiento por parte de la administración que a mí no me está gustando. A rasgos generales, este es un criterio bastante básico, pero que les permite a ustedes identificar las dos posibles situaciones en las que yo voy a impugnar o me voy a presentar ante la administración pública pidiendo algún tipo de respuesta. Dicho esto, esos dos trabajos que propongo van a tener una fecha de entrega, y esa fecha de entrega, el máximo, está así en plataforma cargado, es el 28, lunes 28. Y a las 0 horas, o sea que va a ser el domingo, va a ser su última oportunidad de entrega. ¿Por qué digo esto? Porque ya el lunes ustedes arrancan con la clase del profesor que sigue, entonces yo no quiero seguir superponiéndole trabajos. Entonces sí voy a dar 2 semanas para que hagan esto, es bastante sencillo, pues son dos presentaciones de tipo administrativas, no van a tener que hacer demanda ni nada por el estilo, que en la cursada anterior sí lo pedí. Pero sepan que me importa que lo interpreten bien el problema, o los problemas planteados, y que le busquen un cierto razonamiento a lo que estoy planteando. No me alcanza con que me digan, vengo a presentarme ante la administración pública y pido tal cosa, sin mayor fundamento o sin demasiada profundidad, producto de que estamos, ya pasamos la cursada y hoy estamos en una práctica, y pensando que en no mucho tiempo más ustedes van a tener que hacer ese mismo trabajo, pero ya como profesionales, y que van a estar poniendo su firma en esto que vayan haciendo. Así que por eso no quiero presionarlos, pero sí la idea es irle contando que hay que empezar a simular al menos el trabajo profesional que vamos a tener. 28, recuerden, última fecha de entrega. Abrí un foro, también dentro de la plataforma de PEDCO, para que ustedes puedan subir las consultas allí, lo que tenga que ver con en la temática, que es impugnación administrativa, o con los prácticos, respecto de algo que no se entienda, de los hechos o de la consigna. Así que en cualquier momento ustedes van a poder subir la pregunta. A mí me suena una alarmita cuando esto pasa, y yo trato de contestar lo más rápido que puedo. Me podré demorar un par de horas o me podré demorar medio día, pero no más que ello. Así que sepan que voy a ir haciendo las contestaciones allí. Esto va a ser durante el transcurso fundamentalmente del periodo que ustedes tienen para hacer la entrega. Después de eso ya cierro el foro, y lo que no se preguntó, no se preguntó. Dicho esto, que es más lo parroquial, aprovecho para decirles que la idea es que utilicen todas las herramientas que tengan para aprobar la cursada, que la cursada de la práctica se aprueba con 7, y que se hace generalmente un promedio de los distintos trabajos que ustedes fueron entregando. Por eso no dejen de entregar trabajos, como consejo,
y en el caso que algo esté corregido y el profesor se los permita, traten de hacer las correcciones para que a ustedes les quede la mejor nota posible. Bueno, entro así, ahora sí al ratito de cursada que vamos a hacer hoy. Impugnación administrativa, sepan que vamos a trabajar fundamentalmente con 3 regímenes. La ley 19.549, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, su decreto reglamentario 1759 del 72, como verán es bastante viejito, la ley 1284 de Neuquén, y hoy por hoy la ley 5106 de la provincia de Río Negro, que viene a modificar precisamente la 2938. Este es el régimen, en principio, el régimen aplicable a lo que nosotros vamos a estar trabajando en este régimen de impugnación administrativa. A nivel nacional o federal, sepan que no existe un código procesal administrativo, se va a regir todo por las disposiciones de la ley 19.549. Sepan que lo que no diga la 19.549 debemos ir al decreto reglamentario, y lo que así no esté previsto, recién ahí vamos a recurrir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En la provincia de Río Negro, lo que tenga que ver con el procedimiento administrativo se va a regir por la ley 2938, y el proceso administrativo propiamente dicho por el nuevo Código Procesal que se incorpora en el anexo primero de la ley 5106. Recuerden, para aquellos que no lo recuerdan de la cursada, de la materia, que esta es una ley bastante nueva que se sanciona en el año 2016 y que tiene un plazo de transición de 5 años que se van a estar venciendo el próximo año, y producto de ello debería, inclusive en nuestra provincia, crearse el fuero especializado como ya lo tiene la provincia de Neuquén. Veremos qué pasa, hay algunas intenciones en la provincia de Río Negro, pero no sabemos si se va a lograr materializar o no la creación del fuero. Esto genera la creación de nuevos juzgados, nuevos jueces, secretarios, personal administrativo, así que hay una cuestión presupuestaria a revisar también para ver si esto es viable o no. Además de lo político, ¿no? Por supuesto. Hasta la sanción de las 5.106, la verdad que la provincia de Río Negro en materia contencioso administrativo era un caos, y yo no digo que hoy no siga haciéndolo, porque seguimos en un periodo de transición, pero por lo menos ya vemos hacia dónde vamos. Más allá de esto hay muchas cosas para mejorar, y verdaderamente tenemos bastantes problemas todavía en el funcionamiento del procedimiento y el proceso administrativo. Sepan, por ejemplo, por si no recuerdan, que nosotros tenemos dividido hasta los fueros. ¿Qué quiero decir con esto? La provincia de Río Negro, si estamos hablando de la materia contencioso administrativo laboral, va a tramitar ante las cámaras del trabajo de la provincia, y si estamos hablando del resto, o sea, lo no laboral del contencioso administrativo, cuando el Estado se aparte, vamos a ir trabajando con las cámaras de apelaciones civil y comercial. En cada uno de los supuestos se van a aplicar normativas distintas. Por lo tanto, termina la verdad siendo un caos, o terminaba siendo un caos. Ahora la 5106 viene a generar un código que se aplica a las disposiciones, no solamente las que venían tramitándose, sino las nuevas fundamentalmente, y trata de darle un poquito de orden. Vamos a ver si esto termina de materializarse efectivamente cuando se cree el fuero, si es que esto se logra. Igualmente, y esto se los cuento como regla, en Río Negro, lo más probable es que la materia de empleo público no se traslade al fuero contencioso administrativo especializado, lo que a mi modo de ver es un error, sino que se va a mantener como competencia exclusiva de las cámaras de trabajo de la provincia de Río Negro, porque así lo prevé el artículo 209 y la cláusula 14 de la Constitución de la provincia de Río Negro. Así que si quisiéramos sacarle esa competencia y atribuirla al juez específico, habría que modificar la Constitución. Lo que no veo muy viable políticamente, y además no creo que esto haya la decisión política de hacerlo. Así que, aún en el mejor de los supuestos, el fuero administrativo especializado va a ocupar o va a tramitar toda aquella competencia que no sea específicamente del fuero laboral, es decir, el empleo público. El empleo público no va a estar incluido dentro de la competencia del fuero. Insisto, erróneamente en mi opinión, creo que habría que nuclear todo el fuero contencioso administrativo en un solo fuero especializado, con un solo juez o juez en cada circunscripción, pero todo en un único centro de poder.
Más allá de esto, no creo que funcione allí. Y si bien les contaba a los que estaban incorporados antes, a la charla, antes de que empecemos a grabar, Neuquén, lo van a trabajar seguramente con José Pusterla, juez contencioso administrativo de la provincia de Neuquén, se rige lo que tiene que ver con el proceso administrativo por la ley 1305, que, bueno, entre otras cosas, les decía, hace un tiempito no muy largo, se designaron jueces y funcionarios en el fuero administrativo especializado. Acá lo que hace a los trabajos prácticos, porque yo en los trabajos prácticos les pedí a ustedes que traten de identificar qué voy a reclamar y cómo voy a reclamar, o qué voy a impugnar y cómo voy a impugnar. Y van a tener que hacer en esos trabajos prácticos un modelo de reclamo o de impugnación de acuerdo a los hechos que yo les cuento en el trabajo práctico. Sepan, y esto se los cuento a todos y se los digo siempre, que lo que yo digo, los hechos que yo pongo, no se pueden modificar. Ahora, aquellos que yo no digo, que los dejo en silencio, un poco a propósito, es para que ustedes los completen, para poder llevar adelante, de ser necesario, una estrategia que tenga que ver precisamente con cómo van a tramitar el reclamo o la impugnación administrativa en caso de corresponder. Es decir, sepan que ustedes pueden agregar sobre aquellos hechos que yo no dejé específicamente establecidos en el trabajo. Cuando lean los hechos, van a ver que yo hago un cuentito y en función de ese cuentito ustedes van a tener que hacer algún tipo de presentación. Lo que yo no digo lo pueden agregar, pero sobre lo que yo dejé marcado como que son hechos consolidados, ustedes no pueden hacerle, es decir, si yo digo que una persona le presentó un telegrama en fecha tanto, ustedes no pueden decir que ese telegrama nunca existió, sino que van a tener que buscarle una vueltita de tuerca para poder justificar por qué se hizo lo que se hizo. Bien, sepan que, y esto es importante, para poder tener habilitada la instancia contencioso-administrativa, lo primero que van a necesitar es, que acá la jurisprudencia lo viene diciendo, agotar la instancia administrativa. ¿De qué se trata el agotamiento de la instancia administrativa? Es haber pasado por ante la administración pública, haber agotado las instancias que allí se prevén, para poder llegar en su caso a la justicia. Como estamos hablando de impugnación administrativa, yo solamente les voy a enunciar cuáles son esos requisitos necesarios, pero sepan que acá estamos en la instancia previa, en la del procedimiento administrativo, no en la del proceso administrativo. Es decir, si yo quiero llegar a la justicia, voy a tener que haber tenido un acto administrativo que haya causado estado, como lo dice la diapositiva. Que además voy a tener que estar legitimado para demandar, y habrá que ver en cada régimen qué tipo de legitimación yo tengo, es decir, si alcanza con un interés simple, si puedo utilizar un interés colectivo, si por el contrario voy a tener que tener un derecho subjetivo, etcétera, y eso va a depender de cada uno de los ordenamientos. Voy a tener que ver si la situación por la que quiero presentarme ante la justicia era necesario que yo interpusiera el reclamo administrativo previo, sabiendo, por ejemplo, valga la redundancia, la provincia de Río Negro establece en el artículo 7 de la ley 5106 excepciones a la necesidad de agotamiento de la instancia administrativa. Es decir, si lo que yo estoy reclamando en sede administrativa debe haber agotado la instancia o no, porque hay casos en los que no es necesario agotar la instancia administrativa, ustedes deberán diferenciar a aquellos que sí y a aquellos que no, para no agotar innecesariamente la instancia administrativa. Si se encuentra o no se encuentra correctamente articulado el reclamo administrativo con lo que yo voy a pedir en sede judicial, esto se llama principio de congruencia. Y por último, que yo haya interpuesto la demanda dentro del plazo de caducidad. Quiero explicar estos tres conceptos muy brevemente para que ustedes los tengan muy en claro, porque son sumamente importantes y son generalmente en los que los abogados que no trabajan derecho administrativo hacen agua, y tienen que ver primero con el concepto de agotamiento de instancia administrativa. El cómo se agota la instancia administrativa. Sepan que por ser el derecho administrativo eminentemente local, la instancia administrativa se va a agotar siempre de acuerdo a cada reglamentación local. Esto quiere decir, de acuerdo a lo que diga la provincia de Río Negro, de acuerdo a lo que diga la provincia de Neuquén, de acuerdo a lo que diga la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, o en su caso, los estatutos locales, en el caso de las municipalidades, por ejemplo. Sabido esto, yo voy a tener que ver qué situaciones deben ser con agotamiento administrativo obligatorio y cuáles no. Por ejemplo, van a saber que en la provincia de Río Negro, si yo quiero reclamar alguna situación, como podría ser una repetición, la declaración de inconstitucionalidad de una norma,
acción de daños por responsabilidad extracontractual del Estado, por su actividad lícita, etc., no voy a tener que agotar la instancia administrativa. Pero en el resto de los casos sí. Y les voy a contar un caso que es el más ejemplificador, que es el del cobro de los haberes. La mayoría de los casos en la administración pública ocurre que por alguna razón la administración no paga los haberes de un empleado público. Generalmente los abogados erramos, fundamentalmente en la provincia de Río Negro, erramos la acción e interponemos una acción de amparo, que es rechazada generalmente porque te dicen que para el reclamo de cobro de haberes existe una acción sumarísima, que es un cobro de haberes que está prevista en la ley 1504 de la provincia de Río Negro, que es el procedimiento administrativo laboral, y que no era necesario interponer la acción de amparo. Te rechazan las acciones de amparo y en muchos casos te readecúan las acciones a través de precisamente el cobro sumarísimo de haberes. Esto es simplemente por desconocimiento del procedimiento administrativo, pero sepan que hay casos en los que por más que sea parte de la administración pública no hay que agotar la instancia, pero en la mayoría de los casos sí. Por eso es importante saber cómo la agoto. ¿Cómo la agoto? Presentándome ante la administración pública, sea vía reclamo o vía impugnación. Agoto cuando causa estado, es decir, que ya no tengo un órgano administrativo superior para que me responda lo que yo estoy planteando, es decir, mi pretensión. Debo haber agotado esa instancia y no se me deben haber pasado los plazos. Esto es el famoso término perentorio o de caducidad, que está previsto en todas las normas y prevé que si desde el momento en el que yo agoté la instancia administrativa dejo pasar un tiempo, en algunos casos 30 días, en otros 60 días, en otros 90 días, no importa que se acuerden de memoria los plazos, sí que sepan que existe, disculpas, sepan que no podemos omitir tener en cuenta este plazo para la interposición de la acción procesal administrativa. ¿Por qué? Porque pasado ese plazo, si yo la interpongo me van a decir que fue tardía, la interposición me van a meter una excepción, en este caso tiene que ver con la caducidad de la acción procesal administrativa, y voy a perder el juicio sin haberlo iniciado. Por esa razón es tan importante haber agotado la instancia administrativa, como también haber interpuesto la demanda dentro del plazo de caducidad. Estos puntos que parecen sencillos, en la práctica no lo son. Existen un montón, o en la mayoría de los casos, les diría, cuando hay acciones procesales administrativas, se interponen acciones de previo y especial pronunciamiento, que hablan del agotamiento erróneo de la instancia administrativa, y en muchos casos los procesos se terminan resolviendo por ese error procedimental. Es necesario, como dice esta placa, flexibilizar, a mi modo de ver, y no estoy inventando nada, sino que lo viene diciendo mucha jurisprudencia y también doctrina, flexibilizar la forma tan rígida de agotar la instancia administrativa, fundados en que hoy por hoy, con la incorporación de pactos y tratados internacionales, nuestro ordenamiento convencional y también, digo yo, nuestra Constitución, prevén la necesidad de la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. Por esa razón, el agotamiento de la instancia administrativa tan rígido como se encuentra previsto, en muchos casos, y esta es mi opinión, no es única, ni la estoy inventando, claro está, termina siendo verdaderamente un limitante al agotamiento de la instancia, perdón, a la tutela judicial efectiva y a la tutela administrativa efectiva. Por esa razón es que entiendo que, más acá o más allá, el requisito del agotamiento de la instancia administrativa va a terminar siendo flexibilizado, sea vía legislativa o sea vía jurisprudencial o jurisdiccional. En la práctica, hoy por hoy, no les aconsejo que se la jueguen con estos criterios cuando tengan que presentarse judicialmente a hacer un reclamo contra el Estado, sino que agoten la instancia como corresponde, porque el riesgo va a ser muy grande de ustedes profesionalmente hablando, el día de mañana si es que pierden un proceso porque el juez de turno no haya tenido en cuenta la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia como principio constitucional y supranacional de excelencia, y tome en cuenta lo que prevé la ley de procedimiento y diga, usted no agotó las disposiciones tal como lo prevé la 2938 o alguna otra de las normativas locales, y como consecuencia le voy a rechazar la demanda. Sepan además que el Estado, tienen hasta la obligación, los abogados del Estado,
de interponer todas las excepciones habidas y por haber para ganar el proceso. Por esa razón, no va a faltar quienes le interpongan esas excepciones, y mi consejo en este sentido es que, más allá de que puedo coincidir con muchos de ustedes respecto de que termina siendo un valladar muy importante el agotamiento de la instancia administrativa, la verdad es que, a mi modo de ver al menos, mucha jurisprudencia todavía se mantiene de una manera muy reticente a limitar el procedimiento administrativo tal como prevé la norma. Por esa razón, suelen rechazar y hacer lugar a excepciones de previo y especial pronunciamiento porque no está bien agotada la instancia administrativa. Esto en principio es lo que yo les quería contar de los procesos de habilitación de la instancia judicial y fundamentalmente de cómo vamos a trabajar durante esta jornada. Aprovecho y si les parece quedo dispuesto a las preguntas que ustedes me quieran hacer respecto de esto o de los prácticos, y en el caso de no haber preguntas, directamente yo ya cierro la conversación de hoy y los dejo para que ustedes empiecen a trabajar con los prácticos planteados. Así que bueno, creo que somos poquitos. Si alguno tiene alguna pregunta, no tengo ningún problema en tratar de responder. Y si no, obviamente queda el foro abierto. Bien, no sé si fue porque no se entendió nada o porque no hay, o fui muy claro, cosa que no creo. Pero bueno, sepan que quedo a disposición de ustedes, que voy a subir esta charla que tuvimos, y cualquier consulta que quieran hacer, después de que lean el material, de que revisen esta clase o que lean el trabajo práctico, el foro queda abierto o mi correo electrónico. ¿Sí? Muchas gracias. Adiós. Gracias, profe. Chao.